Muy buenas noches, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder compartir en estos 15 minutos un poco de la palabra de Dios y vamos a continuar en el Evangelio de Jesucristo según San Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Hoy vamos a tocar versos 29 hasta el 34. Entonces estamos tomando porciones de versos un poquito a la vez. Y mientras pues así vamos pues exponiendo, ¿verdad? Haciendo la exposición de estas escrituras basado en esta lectura que estamos haciendo. Y pues dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, verso 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa que debemos de tener en cuenta es que en el Antiguo Testamento, cada mañana y tarde se sacrificaban un cordero en el templo por los pecados del pueblo. Claro, esto era algo simbólico. Esto simbólicamente estaba, ¿verdad?, limpiándolos de sus pecados. Esto era algo apuntando hacia el futuro, apuntando hacia Cristo, cuando Él iba a venir a la tierra. Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Dando su vida en la cruz, siendo el sacrificio perfecto. Y esto nosotros podemos ver la ordenanza de esto, por ejemplo, en Éxodo capítulo 29. Y quiero tocar lo que dice Isaías 53:7, porque Juan estaba apuntando hacia, reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios. Bueno, Isaías 53, verso 7 nos dice de la siguiente manera: Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías aquí profetizó que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero. Y esto era para pagar la culpa por el pecado. Tenía que entregarse una vida, iba a dar su vida. Y Dios quiso darse a sí mismo. A Jesucristo no le quitaron la vida, él entregó su vida, Él dio su vida. Él se ofreció como un sacrificio. Los pecados de los que han creído en Jesús fueron quitados cuando Jesús murió como el sacrificio perfecto. Juan, él vino como un predicador de arrepentimiento, aunque le dijo a sus seguidores que tenían que buscar el perdón de sus pecados solamente a través de Jesús, y esto iba a ocurrir en su muerte, a través de su muerte. Entonces, él estaba de acuerdo que la gloria de Dios, esto concuerda con la gloria de Dios de perdonar a todos los que dependen del sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Quiénes son los que reciben perdón? Aquellos que dependen, ponen su confianza, su fe en Cristo. Sus pecados son lavados, son limpiados. Él quita el pecado del mundo. Dijo: he aquí, ahí el verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adquirir perdón para todos los que se arrepientan y creen en el Evangelio. Eso es lo que se requiere. No hay una cantidad de dinero que se tiene que pagar. No hay: tienes que venir a la iglesia por 3 años y después de 3 años, si vemos que estás cambiando, entonces te declaramos salvo. No, el momento que depositamos nuestra fe, el momento que Dios nos regala el don de fe. ¿Recuerdan lo que Efesios capítulo 2 nos dice en el versículo 8? Que nosotros, ¿verdad?, somos salvos por gracia, por fe en Cristo Jesús. Y esto es un don, esto es un regalo de Dios. La fe, hablando de la fe es un regalo que Dios da. Y Él nos permite, nos abre los ojos, nos quita la venda de los ojos, porque nosotros en mucho tiempo no entendíamos, no podíamos, no creíamos en el Dios, no buscábamos a Dios.
Y por eso Romanos capítulo 3 del 9 en adelante dice claramente que no hay ni siquiera uno que busca a Dios, no por su propia cuenta. Lo hermoso es que Dios nos atrae. Lo hermoso es que Dios, Dios el Padre nos atrae hacia el Hijo. Y al nosotros tener fe en Cristo, alcanzamos el perdón de pecados. Y no importa el pecado que hayamos cometido, no importa el historial de nuestro pasado, eso queda borrado, queda limpiado. Y por eso dice la palabra que somos nuevas criaturas. En Corintios dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, lo del pasado y ya está borrado. Ahora somos nuevas personas en Cristo, y eso es maravilloso. Verso 30 nos dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. A pesar de que Juan el Bautista había sido un predicador muy conocido y atrajo grandes multitudes, se sintió muy feliz de que Jesús ocupara el lugar más importante. Eso es lo que necesitamos entender. Nosotros no somos las personas importantes. El que es importante es Cristo. Él es el que puede alcanzar y salvar a las personas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Es servir en el reino de Dios. ¿De qué manera? Llevando a las personas a Cristo, proclamando el evangelio, hablándoles de las maravillas que Dios está haciendo, que ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Entonces, es tan importante que nosotros tomemos eso muy en cuenta. Esta es la verdadera humildad. Al ver a la persona de Juan el Bautista, vemos lo que es verdaderamente la humildad. La base de la grandeza en la predicación, en la enseñanza o cualquier otra labor que hagamos por Cristo, que no nos crecemos, no nos pensamos o creemos ser mejores que otras personas. Ese es un gran error. Yo soy mejor porque voy a la iglesia. Mentira. No eres mejor porque vas a la iglesia. Yo soy mejor porque yo toco en el grupo de alabanza. No, eso es mentira. No eres mejor porque tú tocas un instrumento o cantes. No eres mejor porque yo no soy mejor porque yo enseño. Yo no soy mejor porque yo comparto la palabra de Dios. Claro que no. Tenemos que reconocer que el que merece toda la importancia es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que fue. Él fue a la cruz. Él dio su vida en la cruz. ¿Verdad? Entonces eso es importante entender. Cuando usted se sienta feliz de haber hecho algo para Dios, que Él te ha pedido hacer, permita que Cristo reciba la honra por medio de eso. Dios hará grandes cosas a través de su vida si usted hace eso, si usted permite que Cristo reciba la gloria. En ocasiones ha tocado orar por alguien que, por ejemplo, yo trabajo en el consultorio y han llegado pacientes conmigo y una en particular, ella es creyente, asiste a otra congregación, pero somos hermanos en Cristo, nos hablamos bien, compartimos de lo que hace Dios. Y ella una vez llegó muy enferma y sabe que no me siento nada bien. ¿Podrías orar por mí? Yo dije, ¿sabe qué? Claro que sí. Hicimos una oración simple. Señor, aquí está mi hermanita. Yo pido tu gracia, tu mano de poder sobre su vida, Señor. Venimos ante ti pidiendo, Señor, sanidad, Señor. Pero claro, hágase como tú quieras, Señor. Hágase tu voluntad y que tu nombre sea glorificado. Y fíjate que Dios hace cosas maravillosas. Ella regresó unos días después y me dijo, mira, para la gloria de Dios estoy sana. Y entonces uno puede ser tentado a decir, porque oré. No, no fue mi oración. Somos llamados a bendecir, somos llamados a servir, somos llamados a ser instrumentos, pero el que hace la obra es Dios. Yo no tengo nada especial en mis manos, yo no tengo nada especial en mi boca, nada en mí especial porque yo lo hice, no. Es el poder de Dios que opera en nosotros y eso es bonito. Verso 31 nos dice, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan el Bautista hacía un llamamiento al pueblo de arrepentimiento.
Pero su objetivo era señalar y apuntar a Israel hacia su verdadero rey, que era nuestro Señor Jesucristo. Ese era su objetivo. Él bautizaba, venían a él a ser bautizados en agua para arrepentimiento, como señal de que se estaban arrepintiendo, de que señal de un cambio, señal de que cambio de dirección, cambio de mente. Pero su fin, su objetivo era señalar y apuntar hacia Jesucristo. Verso 32 dice, Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se puso sobre él. En el bautismo de Jesús, puedes ir a Mateo capítulo 3 y ahí está cuando los cielos se abren, la voz de Dios se oye, Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Dice que Juan ve como el Espíritu Santo desciende como paloma sobre Cristo. Y ahí está donde nosotros encontramos la enseñanza, el principio de lo que es la Trinidad, creyendo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra Trinidad no lo vas a hallar, no lo vas a buscar en la palabra de Dios, sin en cambio vas a ver que está enseñado, está el principio y está las referencias ahí. Génesis en el principio, cuando Dios estaba haciendo al hombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el verso 26 decían, hagamos, no dijo voy a hacer, hagamos, hablando Dios, que creemos en un solo Dios, en tres personas, tres funciones, diciendo hagamos. Y hay creencias, hay personas que creen que no. La Trinidad es antibíblico, no es correcto. Todo lo contrario. Lo vemos claramente ahí en Mateo capítulo 3, lo vemos claramente en Génesis 1 y hay otras más referencias en las cuales podemos nosotros darnos cuenta. Es más, Jesús al final de Mateo dice que deberíamos de bautizar, Jesús mismo diciendo, debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso, bueno, y cuando eso pasó, mira, en ese bautismo, Juan el Bautista lo estaba declarando como el Mesías a Jesús. Él ahí se dio cuenta que Jesús, el Mesías. En ese momento Dios le dio la señal que él estaba esperando a Juan de que en verdad Jesús era el enviado de Dios. Verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan en agua fue preparatorio. Fue algo que era simbólico, simbolizaba el arrepentimiento, el lavado de los pecados, era algo simbólico, símbolo del perdón de pecados, porque claro, Jesús yendo a la cruz, muriendo en la cruz, al resucitar al tercer día, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que ya no se iba a necesitar ese bautismo en agua para el perdón de pecados, sino porque ya el Mesías había pagado la deuda. Estando en la cruz, al exclamar sus últimas palabras, Jesús menciona la frase siguiente, tetelestai, en las palabras, en las Biblias dice, cumplido está, significaba deuda pagada, misión cumplida. En ese momento, la deuda fue pagada para que toda persona que creyera en Jesucristo alcanzara el perdón de sus pecados. Eso es algo tan maravilloso, tan precioso, como personas como nosotros, que pecadores, inclinados al mal, no queríamos nada que ver con Dios, pensábamos servir a Dios, creíamos que estábamos bien, pero estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en miseria. Pero lo más hermoso es que Cristo vino a nuestra vida, a nuestro corazón.
enviaría, Dios dejó saber a Juan que enviaría el Espíritu Santo sobre los creyentes para que les impartiere poder para vivir y enseñar el mensaje de la salvación. Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, que les iba a dar poder, iba a ser dunamis, iba a ser un poder que iba a venir sobre de sus vidas, que los iba a ayudar a ser testigos fieles, eficaces. ¿Qué necesitamos nosotros en el día de hoy? Que el Espíritu Santo de Dios esté llenando nuestra vida continuamente, porque hay un erróneo concepto de pensar y creer que te llenaste una vez y ya puedes continuar tu vida, no tienes que orar, no tienes que leer la Biblia, y si quieres faltar a la congregación puedes hacerlo las veces que quieras. La cosa es, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos consagramos en la lectura, en la oración, en el ayuno, en las disciplinas espirituales, en congregarnos, en servir, en estar dispuestos a poder tener comunión con los hermanos, con aquellos, ¿verdad?, que han creído en el Señor. Y es algo que debemos continuamente asegurar, que estemos llenos, ser llenos. La palabra de Dios nos dice una y otra vez: sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos, manténganse fervientes. Y es el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado al pecador. Es el que me convenció a mí de mi pecado, mi necesidad por Dios, y me guió hacia el arrepentimiento. Entonces, esto fue lo que ocurrió después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Les dijo en Hechos, vemos lo sucedido, pero les dijo en Mateo 20, verso 22, no Mateo 20, en Mateo al final les dijo que no se fueran, ¿verdad? Que él iba a enviar, él se iba a ir, pero iba a enviar a su Espíritu Santo sobre ellos. Y en Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo se derrama sobre los 120. Para concluir, verso 34 nos dice: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La tarea de Juan el Bautista era la de guiar a la gente hacia Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. Hoy muchas personas andan en busca de alguien que les dé seguridad en un mundo tan inseguro. Mira lo que está sucediendo alrededor: inundaciones, hay tornados, hay terremotos, hay inestabilidad, turbias, cosas tan terribles ocurriendo, y las personas están buscando en alguien, una persona, un gobierno. La cosa es nuestra tarea de lo que hemos creído en el Señor Jesucristo es guiar la gente a Cristo y mostrarles que Él es lo que están buscando. Y será Dios en su maravillosa gracia el que obrará poderosamente para salvación en sus vidas. Entonces, que nuestro deseo, nuestro anhelo, a nosotros ir estudiando y viendo esto, entender: Jesucristo era Dios. No vamos a negar su deidad. Él era Dios. Al mismo tiempo vino a esta tierra, tomó forma de hombre, se encarnó, fue 100% Dios y 100% humano. Es el Cordero de Dios, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotros debemos ser muy similares a Juan el Bautista. No querer tomar el crédito, no querer tomar la gloria, porque debemos apuntar hacia Cristo, no hacia nosotros, que mi ministerio no es importante, Cristo es importante. No, pues yo quiero que la gente me conozca. No, mejor que conozcan a Cristo. El conocernos a nosotros no va a ser de beneficio a las personas si no ponen y depositan su fe en Cristo. Eso es lo esencial y lo importante. Y pues que en esta noche, que Dios me los bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Pido de sus oraciones por nosotros, ténganos en sus oraciones, ¿verdad? Que Dios nos ayude, nos dé gracia, y más que nada, que podamos compartir esta palabra de Dios y que sea de bendición para sus vidas. Bendiciones.